Hola, 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 buenas tardes. hola, Renata, Luis. No, no. Buenas tardes. Bien, vamos a esperar que aparezcan más. Veo que las dos que estás presentes, las dos alumnas, Renata y Mara Evelyn, bueno, les fue bien. Mara Evelyn Martínez. Recordá que para promocionar tienes que tener un 7 mínimo para poder promocionar la materia. Por si querés recuperar cuando es la semana que viene, más mejor recupera el 2 de octubre. Aquel lunes podés recuperar para levantar la nota. Sí, sí, lo tengo en cuenta. Probablemente sí intente el recuperatorio. Sí. Y acuérdense que en el recuperatorio también incluye el sustento metodológico de la reforma de administración financiera, que es lo que le dio ya el profesor, el contador Jorge. Acuérdense que es la teoría de sistemas, la centralización normativa y la descentralización operativa. En el recuperatorio, si bien no lo tomé ahora, es decir, lo tengo que incluir en el recuperatorio para que lo tengan en cuenta. Bien, estamos atrasados. Bueno, un minuto más y comienzo con ustedes. Hoy vamos a hablar del sistema de presupuesto, que es uno de los sistemas que legisla la ley 2456. Acuérdense que la ley 2456 legisla sobre la ley de administración financiera gubernamental y sistemas de control. Y legisla, tiene 4 sistemas, que es el de presupuesto, el sistema de contabilidad, a ver, admitir todo. Eh, Daniela, Daniela. Hola, Hola, hola Daniela. ¿Y cómo te va? bien, profe, ¿usted cómo anda? Bien, con Me frío alegro. todavía. Está el Frío, invierno. ¿no? Sí, Primaveral un poco, por las plantas se nota, pero está fresco.
Bueno, falta Camila Ferroni. Está faltando, ¿no? Miré, bueno, y ¿quién más? Ahí está, Luis. Buenas tardes a todos, ahora sí, a todos. Les estaba diciendo a las que estaban presentes que este sistema, hoy vamos a ver el sistema de presupuesto, que es el que legisla, es uno de los sistemas que legisla la ley 24.156, que si son los sistemas, los 4 sistemas de presupuesto, de contabilidad, de crédito público y de tesorería, más el sistema de control, que es la Sindicatura General de la Nación y la Auditoría General de la Nación como el control externo. Después vamos a ver el sistema de contrataciones y administración de bienes, que son 2 leyes diferentes que los legislan, pero también comparten el sustento metodológico de la reforma, todos estos sistemas, que ya han cumplido más de 20 años de vigencia esta ley, porque fue sancionada en 1992, con alteración, con correcciones, pero bueno, tiene este sistema desde 1992. Antes de 1992 ustedes no habían nacido, pero casi ni se presentaban los presupuestos, nunca se presentaban en tiempo y forma, y a partir de esta ley se presentan sí o sí para el 15 de septiembre, y bueno, y se prueban o no de acuerdo a lo que determine el Congreso vigente, pero sí, sí se cumplen determinadas pautas como para ordenar el sistema, los sistemas de la administración pública. Bien, ya les dije, bueno, los que ingresaron después, han faltado solamente 2 personas al parcial de ayer, que es Romina Rial y Camila Belén Ferroni. Ayer no estuvo tampoco, ¿no? Ausente. Ferroni, Luis. El 12 tampoco, el 12 de septiembre Sí, tampoco. ausente estuvo, sí, sí. Estuvo ausente, Sí, pero sí. no presente. Ayer no presentó el parcial, no se presentó Ferroni. Así que para el recuperatorio hay que tenerla en cuenta. Bueno, supongo que la semana que viene, el recuperatorio de este parcial es el 2 de octubre, o sea que tenemos 15 días como para que las que no se presentaron o las que tienen que recuperar, como me dijo recién Mara Martínez, para poder promocionar la materia, tiene que levantar la nota. Aprobada está, pero no, es para ir directamente a final. Bueno, cada uno sabe con qué cuenta. Bueno, hoy vamos a ver el sistema de presupuesto. ¿Ya se saben las notas? Disculpe. ¿No están Eh, subidas? No vi nada, por eso pregunto desde... Luis, contestale vos porque vos lo tomaste. Sí, estoy muteado, por eso para que no haya eco me muteo. Sí, yo te envié un mensaje privado, pero las notas también las subí. Estuvo muy bien tu examen, sí, muy bien el examen de Daniela, sí. Bueno, gracias, profe, porque no vi nada hoy, por eso. Bueno, gracias. Ahora después chusmeo bien. Gracias. Bien, bueno, sí, muy bueno tu examen. Bien, sigamos. Voy a compartir pantalla con el primero. Ahí está. El sistema presupuestario abarca los artículos, desde el artículo 11 al artículo 23 de la ley 2456. Siempre los sistemas empiezan con el mismo encabezado. Se establecen los principios, órganos, normas y procedimientos que regirán el proceso presupuestario del sector público nacional.
por la teoría de sistemas acuérdense siempre que hay la centralización normativa y descentralización operativa. Por eso, órganos, el órgano rector es la Oficina Nacional de Presupuesto, las normas son las que determina la Oficina Nacional de Presupuesto y los procedimientos, cómo proceder para las diferentes etapas en que incurre el sistema presupuestario y que regirán el proceso presupuestario del sector público nacional. Estos artículos dicen: los presupuestos comprenderán todos los recursos y los gastos previstos para el ejercicio, con lo cual se cumple el principio presupuestario de anualidad, que es por un año, y figurarán por separado tanto los recursos como los gastos y por sus montos íntegros, sin compensaciones entre sí. Siempre les explico que no van los montos, son montos íntegros por separados, no neteados, o sea, si yo cobro alquileres por 100 y pago alquileres por 120, no lo neteo y le pongo 20 la diferencia, sino que para registrar la transacción contable, en todos los lados pasa igual, por supuesto, porque es una norma de contabilidad, no se puede compensar. Entonces van con los montos íntegros sin compensaciones. Mostrarán dos resultados, el económico y el financiero de las transacciones, en sus cuentas corrientes y de capital, y la producción de bienes y servicios. En el presupuesto de recursos muestra montos estimados de rubro de ingresos y fuentes de financiamiento. Acuérdense los clasificadores presupuestarios que vimos la semana pasada, que hablaba de el clasificador presupuestario de los ingresos por rubro y también de las fuentes de financiamiento que venían o de la tesorería, interno o externo, para que ustedes se los acuerden, ¿no? Este es el presupuesto de recursos por rubro de los ingresos y por fuente de financiamiento. Y en el presupuesto de gastos se utilizarán técnicas adecuadas para demostrar el cumplimiento de las políticas y planes de acción y la incidencia económica y financiera de la ejecución de los gastos y su vinculación con la fuente de financiamiento. Bien. Cuando las jurisdicciones y entidades públicas incluyan créditos para contratar obras y o adquirir servicios o bienes mayores al ejercicio financiero, se deben incluir información sobre los recursos invertidos en años anteriores, los que se invertirán en el futuro, y sobre el monto total del gasto, así como los cronogramas de ejecución física. Acuérdense que es una jurisdicción, acuérdense que es una entidad, repasen el artículo 8 y el 9 de la ley para ver que las jurisdicciones, los repito para que les quede, ¿no? Las jurisdicciones son los 3 poderes, más la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio Público. Y las entidades son organismos descentralizados, erogativos y productivos. Y estas son las entidades, son creadas por ley, como las haciendas anexas, son creadas por ley con patrimonio propio. Se los recuerdo por el próximo parcial y para que lo vayan naturalizando el lenguaje y puedan comprender mejor, porque no es fácil leer una ley, aprendérsela de memoria, parece que sería lo que ustedes podrían estar acostumbrados, pero bueno, hay que razonarla en la medida que la asocien con los significados de cada uno de los ítems, se lo van a poder acordar mejor. La Oficina Nacional de Presupuesto es el órgano rector del sistema y tendrá competencia, siendo alguna de ellas formular lineamientos para poder elaborar el presupuesto. Como Oficina Nacional es el órgano rector, dictar normas técnicas, analizar anteproyectos de presupuesto de los organismos de la Administración Nacional, los proyectos de presupuesto de empresas y sociedades, preparar el proyecto de ley de presupuesto general,
evaluar la ejecución de los presupuestos. Esto, o sea que la Oficina Nacional de Presupuestos, como órgano rector, tiene una participación activa en todo el proceso presupuestario, desde la formulación hasta la ejecución de los presupuestos. Y vamos a la estructura de la ley de presupuesto, que constará de 3 títulos: las disposiciones generales, el presupuesto de recursos y gastos de la Administración Central. Acuérdense que la Administración Nacional estaba compuesto por la Administración Central, más los organismos descentralizados y organismos e instituciones de seguridad social. O sea que el título 2 de la ley de presupuesto tiene el presupuesto de recursos y gastos de la Administración Central, y el título 3 es presupuesto de recursos y gastos de los organismos descentralizados. Son disposiciones generales, son normas complementarias de la ley de presupuesto. No podrán contener disposiciones de carácter permanente, no reforma ni deroga leyes, ni crea, modifica o suprime tributos. No legisla. La ley de presupuesto es un cálculo de recursos y una autorización de gastos, pero no tiene carácter permanente, sino que es anual. Esa ley de presupuesto tiene vigencia durante el ejercicio fiscal, para lo cual fue sancionada. No reforma ni deroga leyes, ni crea, modifica o suprime tributos. Los tributos están creados antes, por eso se calculan los recursos de acuerdo a los tributos sancionados con anterioridad. En el presupuesto de recursos y gastos de la Administración Central, que es parte de la Administración Nacional, tienen los recursos del ejercicio, aquellos que se prevén recaudar, en caso de los tributos, y el financiamiento proveniente de donaciones y de crédito público, y los excedentes de ejercicios anteriores. O sea, que como recursos se calcularán los que se prevén recaudar en concepto de tributos, lo repito, de paso lo afianzan más. Recaudar tributos, que es un recurso genuino. El financiamiento proveniente de donaciones, imagínense que es ínfimo, pero sí las de crédito público. Los ingresos por uso de crédito público, que ya lo vimos, el uso de crédito público es lo que da el origen a la deuda pública. Pero el uso de crédito público me permite financiar esa autorización de gastos que van a venir a posteriori. Y los excedentes de ejercicios anteriores. No se incluirán los montos que correspondan a la coparticipación de impuestos nacionales. Esto es un detalle muy importante, porque si bien no lo vimos el tema, en alguna oportunidad se los voy a dar, los impuestos nacionales se coparticipan con las provincias, en una distribución primaria y una distribución secundaria. Los impuestos nacionales, como el IVA, el impuesto a las ganancias, el impuesto a los bienes personales, se coparticipan con las provincias. Y fíjense que ahora se está debatiendo en el Congreso la anulación o el aumento del mínimo no imponible de ganancias, y con lo cual, al disminuir el mínimo no imponible, se agranda, se achica la base imponible deducible del impuesto, con lo cual las provincias supuestamente se ven perjudicadas por la coparticipación de impuestos nacionales. Para que tengan una idea por qué se debate esto, ¿no? Porque las leyes, los impuestos, los tributos solamente los legisla el Congreso. Si bien el Poder Ejecutivo manda la resolución que determinó, si lo tiene que aprobar el Congreso. Si no lo aprueba el Congreso, no puede entrar en vigencia. Bueno, por esto de la coparticipación, en algún momento le voy a decir cómo se reparte, pero es importante porque las provincias vienen, algunas provincias viven específicamente de la coparticipación federal de impuestos. Las del norte, muchas de ellas, ¿no? Bueno, se considerarán gastos del ejercicio todos aquellos que se devenguen en el periodo con o sin salida del dinero.
o del Tesoro, ¿no? Por ejemplo, la depreciación, o sea, que la amortización que se realiza. En el presupuesto de recursos y gastos de los organismos descentralizados, los recursos dependerán del tipo de organismo. Si es un organismo productivo, como una empresa estatal, que va por otra vía también, pero depende de los recursos que cada uno pueda llegar a obtener por sus servicios prestados o por el tipo de objetivo por los cuales haya sido creado, ¿no? Y los gastos se programarán por lo devengado. El sistema presupuestario no se podrá destinar el producto de ningún rubro de ingresos con el fin de atender específicamente el pago de determinados gastos con excepción de... O sea que no hay una afectación específica del rubro de ingresos, una afectación específica a determinado gasto, sino que a excepción de determinados gastos, los provenientes de operaciones de crédito público, que sí tienen una operación, una afectación, los provenientes de donaciones, legados o herencias a favor del Estado con destino específico. Yo les dije a otros alumnos de Dolores que la quinta presidencial de Olivos ha sido legada, dada en herencia, como herencia al Estado Nacional para hacer la residencia presidencial, para que lo usen los presidentes. El día que un presidente no vaya o no la utilice como residencia presidencial, vuelve al patrimonio de quien la legó. O sea que tiene un destino específico. Si no, si se desafecta del Estado, está específicamente puesto, ¿no? Esto es como una anécdota que les digo yo para que se acuerden. Las que por ley, y a excepción de los que las leyes especiales tengan afectación específica. Por ejemplo, a veces hay recaudación de tributos con afectación específica que los hubo en el pasado, como el incentivo docente allá por el 91, no, sí, por el 2000, o 1989, una cosa así, hace muchos años, pero hay leyes especiales con afectación específica de determinados impuestos. Bien, o sea que esta primera parte, que no es el sistema, cómo funciona el sistema, habla de los recursos de la administración central y de la administración de los organismos descentralizados. ¿Qué es lo que tiene como recursos? ¿Qué es lo que tiene como gasto? Y las tres formas de la ley, los tres títulos de la ley de presupuesto. Ahora sigamos con el segundo. Ahora sí vamos a entrar directamente a las etapas del presupuesto. Las 4 etapas del presupuesto son la formulación del presupuesto, la discusión y aprobación parlamentaria, o sea, se formula el presupuesto durante casi todo el año. A partir de marzo del año anterior se va formulando el presupuesto de las diferentes entidades, organismos y jurisdicciones con que cuenta el Estado. Una vez que antes de llegar al 15 de septiembre, se formula la ley de presupuesto a través de la Oficina Nacional de Presupuesto, a través del jefe de gabinete de ministros, que la presenta a la Cámara de Diputados, que es la Cámara de Origen, que es la Cámara de los Representantes del Pueblo, para su discusión y aprobación. Ahí entra por la Comisión de Presupuesto de Hacienda, se discute en la comisión y si llega a haber un dictamen, una vez que se haya determinado el dictamen, pasa al recinto para ser debatida en sus múltiples anexos en forma general y particular. Una vez que se discutió y se aprobó en la Cámara Baja o la de Diputados, y se hicieron las correcciones que corresponden o que quieran hacer, pasa a la Cámara de Senadores, también a la Comisión de Presupuesto y Hacienda,
También hay un dictamen, si hay una rectificación de la Cámara de Senadores, vuelve a diputados, y así sucesivamente. Pero si una vez que se aprobó de las dos cámaras, lo aprobaron, las dos cámaras, porque es el Parlamento, pasa al Ejecutivo para ser reglamentado y puesta en ejecución en el año de su vigencia, ¿no? O sea que la tercera etapa es la ejecución presupuestaria. Ya en la medida que empiece el año, van ejecutando el presupuesto. Y una vez que se ejecutó el presupuesto, hay un seguimiento y evaluación y control de esa ejecución presupuestaria, durante y posterior. Esto en síntesis, ¿no? Vamos a ver las diferentes etapas. La etapa de formulación del presupuesto va del artículo 24 al 28. Y ahí dice, el Poder Ejecutivo establecerá los lineamientos generales para la formulación del presupuesto de la Ley de Presupuesto. Los elementos básicos para iniciar la formulación de los presupuestos es el programa monetario y el presupuesto de divisas, la cuenta de inversiones del último ejercicio ejecutado. Acuérdense que la cuenta de inversiones es el presupuesto o el ejercicio ejecutado, es el control del ejercicio o del presupuesto ejecutado en el año anterior. Entonces, esa la tiene que saber para poder evaluar qué es lo que se hizo y lo que se dejó de hacer. La cuenta de inversión del último ejercicio ejecutado, el presupuesto consolidado del sector público del ejercicio vigente, o sea, de todos los sectores o los componentes del sector público argentino que consolidan en el presupuesto. Y la Oficina Nacional de Presupuesto confeccionará la Ley de Presupuesto General sobre la base de los anteproyectos preparados por las jurisdicciones y organismos descentralizados. Esta ley la confeccionará de acuerdo a todos los anteproyectos de la infinidad de jurisdicciones, de secretarías que tiene cada ministerio. Imagínense que es muy complejo, ¿no? Y de todos los organismos descentralizados. Bueno, el proyecto de ley que van a presentar ante el Congreso, Cámara Baja, debe contener como mínimo las siguientes informaciones: el presupuesto de recursos de la Administración Central y cada uno de los organismos descentralizados clasificados por rubro. Acuérdense de ese clasificador, donde dice que clasificados por rubros, ingresos tributarios, ingresos no tributarios, ingresos de operaciones en caso de las empresas públicas. Repásenlo para acordarse después, que lo van a utilizar. Pero yo para que para que afiancen un poco más lo que están aprendiendo hoy, ¿no? El presupuesto de gasto de cada una de las jurisdicciones y cada uno de los organismos descentralizados, los que identificarán la producción y los créditos. Los créditos presupuestarios asignados a cada uno de los proyectos de inversión que se prevén ejecutar, y los resultados de la cuenta corriente y de capital para la Administración Central, los organismos descentralizados y total de la Administración Nacional. Eso es el proyecto de ley, como mínimo debe contener recursos, gastos, créditos y los resultados de la cuenta corriente y de capital para todo el sector público nacional. Ya vimos hasta la presentación de la ley de presupuesto, pasa por la Cámara de Diputados, de la Comisión, bueno, ya les dije, de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, hacen dictamen, se debate, lo aprueba uno, lo aprueba dos, pero supóngase que no lo aprueba, como ha pasado. Si el presupuesto no es aprobado, regirá el que estuvo en vigencia el año anterior con ajustes. ¿Cuáles serán esos ajustes? Seguramente son sobre los recursos y sobre los gastos. Estos ajustes en los presupuestos de recursos, por ejemplo, eliminar los rubros de recursos que no puedan ser recaudados nuevamente. Claro, si ya nadie te va a pagar un impuesto dos veces, el mismo. Bueno,
Entonces, ese rubro de recursos que ya cobrados o recaudados no lo van a tener. Suprimir los ingresos provenientes de crédito público autorizadas en la cuantía que fueron utilizadas. Claro, si ya fueron utilizadas no van a recibir ese ingreso. Tienen que incluir los nuevos cuantías, esos nuevos créditos públicos asignados. Excluir los excedentes de ejercicios anteriores en caso que se hubiera utilizado y estimará cada uno de los rubros de los recursos para el nuevo ejercicio, los que se prevén recaudar. Y incluirá los recursos provenientes de crédito público en ejecución y que se prevé percibir en ejercicio. Eso con respecto a los recursos. Con respecto al presupuesto de gastos, eliminará los créditos presupuestarios que no deban repetirse por haberse cumplido los fines para los cuales fueron previstos. Los créditos presupuestarios es la asignación de la partida presupuestaria para que esa jurisdicción, esa entidad o cada una pueda cumplir con los objetivos para los cuales fueron creados en algunos y funcional en otros, ¿no? Pero si ya fueron acreditados, el mismo no pueden acreditarse nuevamente. Se deben incluir los créditos presupuestarios indispensables para cumplir con el servicio de la deuda y las cuotas que se deben aportar en virtud de compromisos derivados de la ejecución de tratados internacionales. O sea que hay que cumplir con el servicio de la deuda. Ya sabemos, o bueno, no sé si se lo dice a ustedes o a otros, pero el servicio de la deuda es la amortización del capital y los intereses. La amortización del capital de la deuda no vencen todos los años, pero sí los intereses vencen todos los años, los diferentes tipos de deuda que tenemos. O sea que incluir los créditos presupuestarios indispensables para cumplir con el servicio de la deuda y las cuotas que se deben aportar en virtud de compromisos derivados de la ejecución de tratados internacionales. Incluirá los créditos presupuestarios indispensables para asegurar la continuidad y eficiencia de los servicios y adaptará las cuantificaciones y objetivos en unidades físicas de los bienes a producir a los recursos y créditos que resulten de los ajustes. Ya les va a explicar el profesor Jorge que el presupuesto se hace por programas, aparte de otro presupuesto, pero el presupuesto es por programas, donde el presupuesto por programas permite medir en las unidades físicas de la producción de bienes y servicios que realiza el Estado. Bien. ¿Qué dice? Que sigue diciendo la ley, ¿no? Todo incremento del total del presupuesto de gastos previstos en el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo debe contar con el financiamiento respectivo. Aunque se haya aprobado el presupuesto, pero todo incremento total del presupuesto de gastos previstos en el proyecto presentado por el Poder debe contar con el financiamiento respectivo. O sea, ¿con qué se va a financiar? Si con recursos genuinos, con crédito, etcétera, etcétera. Pero no se puede autorizar gastos que no tienen financiamiento. Eso se cae de madura en cualquier empresa, ¿no? Bien. La primera etapa es la formulación a aprobación. Y en caso de que no sea aprobado, los ajustes que hay que hacer. Bien. En cuanto a la ejecución del presupuesto, que es la tercera etapa del proceso presupuestario, ¿no? El gasto aprobado se llama crédito presupuestario y constituye el límite máximo de las autorizaciones para gastar. Una vez promulgada la ley de presupuesto, el Poder Ejecutivo Nacional decretará la distribución administrativa del presupuesto de gastos. O sea, la distribución administrativa de los créditos presupuestarios que les corresponden a cada organismo descentralizado o a cada jurisdicción que componga la administración central. El modo de registración. Los recursos tienen dos momentos, el devengado y el percibido. Y los gastos tienen tres momentos, el compromiso,
el devengado y el pagado. En el compromiso es cuando le asignan el crédito presupuestario, que es el gasto aprobado, para cada unidad, ente o jurisdicción o secretaría. Esa secretaría compromete una parte de ese crédito presupuestario para asegurarse por 3 meses, con lo cual si no se puede desviar para otro, sino que compromete. Por eso es el compromiso. El devengado es cuando se devenga, y el pagado cumple el ciclo de los 3 momentos, cuando paga, ¿no? Crédito gastado es presupuesto ejecutado, y el presupuesto ejecutado es igual a gasto devengado, y el gasto devengado es igual a afectación definitiva. O sea, por esa misma razón, cuando no se aprueba el presupuesto, se tienen que descontar y no calcular los gastos ya autorizados y gastados o ejecutados. Bien. Modificaciones presupuestarias. Quedan reservadas al Congreso Nacional, se puede modificar, pero solamente el Congreso Nacional puede modificar el monto total del presupuesto, el monto del endeudamiento previsto y el incremento de las partidas referidas a gastos reservados y de inteligencia. El jefe de gabinete de ministros puede reestructurar las partidas que involucren a gastos corrientes, gastos de capital, aplicaciones financieras y distribución de finalidades. Pero no el monto total del presupuesto. El jefe de gabinete de ministros puede reestructurar lo que iba para un gasto corriente para educación, lo puede reasignar para salud, o de salud lo puede reasignar para otro ítem. Eso lo puede hacer, pero no el monto total ni el endeudamiento. No se pueden adquirir compromisos para los cuales no quedan saldos disponibles de créditos presupuestarios, ni disponer de créditos para una finalidad distinta a las previstas, créditos de capital en gastos corrientes, obvio. El Poder Ejecutivo solo puede disponer de montos no incluidos en la ley, solo por caso de epidemias, terremotos, inundaciones u otros de fuerza mayor. Bueno, no les voy a decir nada de crédito público porque ya lo vamos a ver, pero en caso de emergencias, como la que tuvimos con la pandemia, solo puede disponer, en esos casos, puede disponer de montos no autorizados en la ley. El cierre de cuentas y la evaluación es otra etapa, ¿no? Las cuentas se cerrarán al 31 de diciembre de cada año. Los recursos que ingresen se considerarán parte del presupuesto vigente y no se asumirán compromisos ni gastos con cargo al ejercicio a cerrar. O sea, eso ya está claro. No se asumirán compromisos que no se van a ejecutar en este ejercicio. Los gastos devengados y no pagados al 31 de diciembre se cancelarán al año siguiente con cargo a las disponibilidades de caja y bancos existentes a la fecha señalada. ¿Se acuerdan que cuando les hablé de la deuda, les hablé de la deuda flotante, que es una característica de aquella deuda que es menor a un año? Esto de los gastos comprometidos y de los gastos devengados y no pagados, esta es la deuda flotante que va a parar a las disponibilidades de caja y bancos existentes a la fecha señalada, o sea, con cargo al ejercicio posterior a su devengamiento, ¿no? Los gastos comprometidos y no devengados se afectarán al ejercicio siguiente, y el cierre de cuentas se hará con la información de los entes responsables de liquidación y captación de recursos y los de gastos y pagos. Esta información, junto con el análisis entre los gastos y la producción de bienes y servicios que preparará la Oficina Nacional de Presupuesto, se centralizará a la Contaduría General de la Nación, que es el sistema de contabilidad, para la elaboración de la cuenta de inversión, el artículo 95 de la Constitución Nacional,
que el Poder Ejecutivo remitirá al Congreso. Cuando estudiamos gastos nosotros, y el multiplicador del gasto, con los elementos del gasto, del elemento político, del elemento económico, pero el elemento de legalidad, el jurídico, habla que la cuenta de inversión la tiene que aprobar el Congreso al 30 de julio del año posterior a su ejecución, porque la cuenta de inversión es el control o la rendición de cuentas de todo el presupuesto ejecutado durante el año anterior. Pero acuérdense de la cuenta de inversión que la estudiamos en el gasto público. Todo está relacionado con todo. Esta es modificaciones presupuestarias. Me fui. Bueno. La evaluación es la última parte de este proceso presupuestario, que la Oficina Nacional de Presupuesto evaluará la ejecución en forma periódica y al cierre del ejercicio. Las jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional deberán registrar información de la gestión física de la ejecución de sus presupuestos. Esta gestión física lo permite el presupuesto por programa. De insumo, productos, ya lo van a ver. Ir a participar de los resultados de la ejecución física del presupuesto a la Oficina Nacional de Presupuesto. Esta Oficina Nacional, que es el órgano rector del sistema presupuestario, analizará los resultados físicos y financieros obtenidos, los efectos que produjeron los mismos, las variaciones ocurridas con respecto a lo programado y sus causas para que las autoridades y los responsables lo corrijan, en el artículo 45. A ver. 9. Entonces ya lo terminé. Pero es el último, sí. Bien, paso al siguiente. Acá termina, dejo de compartir y comparto pantalla con esta. Bien. O sea, repasando el sistema presupuestario, tenemos la formación de la ley de presupuesto, con los contenidos mínimos que debe tener la ley de presupuesto, el proceso presupuestario de cómo se formula, prueba, se ejecuta y se evalúa con el cierre de cuentas. Y nosotros estamos hablando de la Administración Nacional compuesta por la Administración Central, que son las entidades, las jurisdicciones, y los organismos descentralizados, que son las entidades, como dice la ley. Hasta ahí vamos bien. El sistema presupuestario con respecto a los organismos descentralizados productivos o las haciendas anexas productivas, que son las empresas públicas, tienen una formulación distinta. El régimen presupuestario de empresas públicas, fondos fiduciarios y entes públicos no comprendidos en la Administración Nacional, ¿quién es el que lo aprueba? El directorio o autoridad máxima aprobarán el proyecto de presupuesto y lo enviarán a la Oficina Nacional de Presupuesto antes del 30 de septiembre. O sea, que el de la Administración Nacional, con las jurisdicciones y organismos descentralizados, la presentan al 15 de septiembre. En cambio, las empresas públicas, los fondos fiduciarios, lo presentan, o sea, es el directorio o autoridad máxima que aprueba el proyecto de presupuesto y lo enviará a la Oficina Nacional de Presupuesto antes del 30 de septiembre, expresando las políticas y los lineamientos que establezca el órgano coordinador, que es el Sistema de Administración Financiera, el SAF, que le corresponde a cada una de las jurisdicciones diferentes, ¿no? Los proyectos de gastos y financiamientos se harán por lo devengado y la Oficina Nacional de Presupuesto los analizará, preparará un informe indicando que se encuadran a lo fijado y aconsejando ajustes si fuera necesario,
Y si no lo hicieren, la Oficina Nacional de Presupuesto los hará de oficio. O sea, si ninguna empresa o foro oficial no lo presentó, lo hará de oficio. Los proyectos y el informe serán aprobados por el Poder Ejecutivo con o sin ajustes antes del 31 de diciembre. O sea que esto lo aprueba el Poder Ejecutivo, mientras que lo de la Administración Nacional lo aprueba el Congreso. Y serán aprobados por los representantes estatales que integren esas empresas. En cada una de esas empresas, que hay diferentes figuras legales, según el artículo 8 de la Ley 2456, hay sociedades de Estado, sociedades mayoritarias con capital mayoritario nacional, hay diferentes figuras, ¿no? Y cada una de esas figuras, y hay empresas de privados que tienen representantes estatales. Entonces, esos informes serán aprobados también por los representantes estatales que integren esas empresas y se publicarán en el boletín oficial. Sobre las modificaciones durante su ejecución que disminuyan los resultados o alteren la inversión o aumenten el endeudamiento, opinará la Oficina Nacional de Presupuesto y aprobará el Poder Ejecutivo Nacional. Al cierre del ejercicio deben cerrar las cuentas del presupuesto y sin presupuesto aprobado no recibirán aportes de entidades del sector público nacional ni podrán realizar operaciones de crédito público. Sin el presupuesto aprobado, a veces lo hacen de oficio, no desconozco el movimiento interno, porque no estoy ahí, pero lo prevé la ley, que si no está aprobado, no pueden recibir aportes de ninguna entidad del sector público, o sea, no pueden funcionar si no reciben dinero. Bien. El presupuesto consolidado del sector público nacional, dice, la Oficina Nacional de Presupuesto preparará anualmente el presupuesto consolidado del sector público, informando las transacciones netas del sector con el resto de la economía. Contendrá netas, es decir, todas las jurisdicciones como administración central, los organismos descentrados y empresas públicas, todas consolidan en el sector público nacional. Y contendrá el síntesis del presupuesto general de la Administración Nacional, aspectos básicos del presupuesto de cada empresa y sociedad de Estado, que ya vimos que se aprueba por el Poder Ejecutivo en forma diferente, la consolidación de recursos y gastos públicos, referenciar los principales proyectos de inversión en ejecución, información sobre la producción de bienes y servicios y los recursos humanos a utilizar, y análisis del efecto económico de los recursos y gastos consolidados sobre el resto de la economía. Presentado al Poder Ejecutivo Nacional antes del 31 de marzo del año de su vigencia, luego de su aprobación por el Poder Ejecutivo Nacional se envía al Congreso. O sea que el presupuesto consolidado, una vez que se analicen todas estas transacciones de la Administración Nacional, de las empresas y sociedades del Estado que son en diferentes momentos, lo presentan antes del 31 de marzo al Poder Ejecutivo del año de su vigencia y luego de su aprobación por el Poder Ejecutivo lo envían al Congreso. Esto con respecto al presupuesto de las empresas públicas que tienen diferentes fechas y diferentes formas de aprobación o de entes que lo aprueban y el consolidado. Dejo de compartir y ahora comparto el último, que es la figura legal que ustedes ven en el artículo 8 de la ley, habla de los sectores que componen el sector público no financiero que legisla la ley 2456. Y dentro de la administración nacional están debajo de las empresas públicas los fondos fiduciarios, que son fideicomisos. El fideicomiso es una figura que viene del derecho romano y nuestra legislación regula con la ley 24.441. Es una operación de transferencia de un bien
a una persona a la cual se le adicionen encargos o gestión vinculadas con dicho bien, reconociendo en este accionar un patrimonio separado ad hoc, desafectado del patrimonio del transmisor del bien, fiduciante, y del receptor del bien, fiduciario, siendo una unidad patrimonial autónoma afectada a los fines que tenga el contrato. O sea que el fiduciante es el Estado, y el fiduciario es el que recibe, es el fideicomiso público. Nosotros tenemos un fideicomiso, que lo vimos en el ejercicio 2, que es para la industria del software. O sea, que para ese fideicomiso, que es lo que recuerdo ahora, ¿no? Es decir, el Estado renuncia a una parte de su patrimonio para dárselo a esta fideicomiso o fideicomiso público para que cumpla el objetivo para lo cual fue creado por ley también. Y en Argentina no hay presupuestos plurianuales votados por ley. Entonces, estos fideicomisos o fondos fiduciarios aseguran por más de un año el financiamiento y estabilidad de un programa público. Se apartan fondos del Tesoro Público para utilizarse en un fin determinado y se podrá cumplir de esa manera, con el pago de una deuda, con una obra o con un subsidio. Los fondos fiduciarios están en el artículo 8 de la Ley 24.156 y son regulados por la Ley 24.441. Igual que los organismos descentralizados y las empresas públicas deben ser creados por ley. El presupuesto de flujos de fondos es aprobado por el Congreso, pero como sus fondos no se confunden con los del Tesoro Nacional, no se los consolida con el presupuesto general de la Administración. O sea, que esos fideicomisos en el presupuesto consolidado no están. Tienen una contabilidad semejante al resto de los organismos del Estado y consolidan en la cuenta de inversión. Ahí sí se consolidan, no en el presupuesto general, sino en la cuenta de inversión como ejecución del gasto de ese fideicomiso. Y no pueden tener estructura de personal a su cargo. El personal integrará la nómina de la jurisdicción y o entidad de la cual dependan los fondos. Esto es muy importante de comprender. Bueno, es la primera vez que lo ven, pero es muy importante comprender para todos estas diferencias, ¿no? Dejo de compartir. Eso es todo el sistema de presupuesto. O sea que tenemos la ley de presupuesto, el proceso presupuestario de formulación, aprobación, ejecución, evaluación y cierre, más el presupuesto de las empresas públicas, que lo hace el directorio de acuerdo a los lineamientos generales que da la Oficina Nacional de Presupuestos, y lo aprueba el Poder Ejecutivo, y con diferente fecha de presentación que en la Administración Central, o la Nacional, que es el 15 de septiembre uno, el 30 de septiembre el otro. Y los fideicomisos que consolidan que esas son las diferencias. Se me ocurrió una pregunta de examen ahora, para ver las diferencias, ¿no?, entre uno y otro, para que ustedes lo puedan estudiar mejor. Es la primera vez que lo ve, pero vayan siguiendo. Bueno, si bien se presentó el presupuesto 2024, no lo leí, pero sé que hay un lineamiento general, porque en el mensaje de elevación que tiene que hacer cuando presenta el presupuesto, el jefe de gabinete de ministros como administrador general de la Nación, por el artículo 100 de la Constitución Nacional, de acuerdo a la reforma de 1994, lo presenta con un mensaje de elevación de ese presupuesto al Congreso, ¿no?, al diputado. Ese mensaje de elevación debe contener, y por ahí lo dice, ¿sí?, a cuánto va a estar el dólar, o sea, el tipo de cambio, a cuánto va a ser la inflación estimada, y es un resumen, ¿no?, del cálculo de recursos y demás. La han presentado el 15 a la noche, o sea, la semana pasada, con una cuestión formal, porque, bueno, en cambio
de administración, póngale, no lo van a debatir ni van a aprobar un presupuesto que no se ajusta a quien asuma el 10 de diciembre o que salga electo de esta contienda electoral, ¿no? Así que, pero bueno, es bueno, voy a intentar verificar qué fue los lineamientos. Sé que estiman una inflación del 70%, lo único que sé, por comentarios, pero yo no lo vi todavía. Pero es importante que por ahí ustedes se meten en MECOM o en algún lado que lo puedan chusmear, ¿no? Para conectarlos con esta realidad y comprobar. El presupuesto parece muy sencillo porque nosotros no damos todos los anexos, son muchos anexos los que tiene, y acuérdense que se hace el presupuesto por programas. En la próxima clase, acordate, Luis, de explicar los principios presupuestarios en la próxima clase, que están los presupuestos por programas, presupuestos plurianuales, presupuesto participativo y principios presupuestarios. Todo parece un trabalenguas. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Bien. Bueno, dejamos acá hasta el próximo lunes, que tienen presencial, ¿no? Así que bueno, si no tienen más preguntas, ya vamos a ver otras cosas. Bien, bueno, los despido. Están liberados por ahora. Nos vemos la próxima clase. Chao, profe, gracias. Saludos. Chao. Gracias, profe, nos vemos. Nos vemos.